Bien, bendecimos al Señor una vez más este día precioso domingo, en el cual Dios nos permite estar de nuevo reunidos como iglesia en la ciudad de Lauderdale, en el sur de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Bendecimos a todos los que nos puedan ver a través de la página de internet, por Facebook, y así declaramos una palabra que va a ser de mucha bendición, la cual va a ser predicada en este mismo instante, en este momento. Reconocemos la grandeza de la fidelidad y de la misericordia de Dios. Y tú que nos escuchas y nos ves a través de la página, declaramos que seas prosperado y bendecido, y que esta palabra que va a ser predicada y enseñada desde este lugar te sea de mucha edificación y sea revelada y establecida en lo más profundo de tu corazón. Declaramos que el Señor de Abraham, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te bendiga hoy y para siempre a ti y a tu familia. Cualquiera que sea la necesidad, ten confianza en el Señor, que Él hará. Bendecidos. Y la iglesia en Lauderdale declara también una palabra de bendición y un saludo y un aplauso para los que nos pueden ver en la página. Amén. Aleluya. Bien. Bendecimos al Señor. Y en esta hora yo quiero predicar acerca de lo que es la perseverancia en el Evangelio. Quiero aclarar para los que no saben, la palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. En otras palabras, son buenas noticias. Esas buenas noticias solamente provienen de parte de Dios y solamente se encuentran en Dios a través de la persona y de la obra maravillosa redentora que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Dios hecho carne, es el elemento principal, es el fundamento de lo que Dios da a conocer a través de esas buenas nuevas de salvación, lo que se conoce con el nombre del Evangelio. El Evangelio es el único método, y esto debemos dejarlo muy claro, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Evangelio de la gracia o el Evangelio del reino se predica y se enseña, y es el único método y manera que Dios ha establecido en sí mismo, en la persona de Jesús, para que el hombre pueda ser reconciliado. ¿Por qué reconciliado? ¿Cuándo hay necesidad de una reconciliación? Sino cuando ha habido un pleito, sino cuando ha habido un problema entre dos personas o más y quedaron con enemistades, quedaron con problemas, quedaron con ira, con contienda, y posiblemente se terminó o se cortó, ¿qué cosa? La armonía, la comunión, el diálogo, y hubo una separación de amistad, por lo cual ya no hay amistad, lo que hay es enemistad. El Evangelio es la parte principal, y es muy importante entender, porque todo aquel ser humano que no entiende por revelación lo que es el Evangelio del reino, la predicación y la enseñanza en la persona y en la obra de Jesús, está equivocado. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Jesús es muy claro y es determinante en lo que Él dice, lo que Él es. Yo soy. No está diciendo yo soy las. No, Él dice yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Son los artículos gramaticalmente hablando determinados, no son indeterminados. Por lo cual no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro método o medio que pueda reconciliar al hombre con Dios, sino a través de sí mismo, a través de Jesús, el Hijo de Dios. Para eso se predica, para eso se enseña el Evangelio. Diga conmigo: buenas nuevas de salvación. Diga conmigo: buenas noticias del reino. Aleluya. Y eso queremos hablar hoy. Queremos quedar más claro, sobre todo para los que están sirviendo. Si usted está aquí es nuevo, o los que nos están viendo a través de la internet, debe de entender que hay varias cosas que son muy claras y Dios las ha establecido, no en una religión. Mucha gente está y vive engañada, porque ellos menosprecian la revelación de la palabra de verdad.
O sea, las buenas nuevas de salvación. El santo y bendito evangelio, como dice en la Sagrada Escritura, este libro que se conoce con el nombre de la Biblia, muchos lo rechazan. Cuando uno habla de Jesús, cuando uno predica y dice que Jesús es Dios y vino encarnado y que murió, fue sepultado y resucitó, está dando a entender que es el método que Dios ha plasmado y ha dejado escrito a través de su palabra, para que la gente conozca y reconozca que solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay reconciliación. ¿Necesita el hombre ser reconciliado con su Dios? Sí, necesita ser reconciliado. ¿Por causa de qué? Por causa de la desobediencia. Dice que por la desobediencia de un hombre, todos los seres humanos vinieron a ser constituidos pecadores. Todos están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que declara el Señor a través del evangelio? Quiero recalcar esto y dejar muy claro. No hay ninguna secta, no hay ninguna religión y no hay ninguna manera a la manera y de la voluntad del ser humano que pueda acercarnos a llegarnos, mucho menos perdonar pecados y reconciliarnos con Dios el Padre. No lo hay. Solamente hay uno. Diga conmigo, ese es el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio del reino de Dios. No hay otro. Qué lástima que mucha gente vive engañada a través de haber creído, escuche bien, o de poner en práctica una costumbre o un hábito a través de una cultura, porque en su país su tatarabuelo, su abuelo o su padre le practicó y creyó esto y le enseñó, y así hasta que se muere. Cuando le hablan de la verdad, del evangelio, lo rechazan, porque dicen, no, yo no cambio mi religión. Y no se trata de religión. El evangelio no trata de religión, porque el Señor Jesús no es un líder religioso. Jesús nunca vino a fundar una religión ni una secta. Vino como Dios hecho carne para ponerse en el lugar suyo y mío, y era el único que llena y llenaba los requisitos de la demanda de Dios para que usted y yo pudiésemos ser reconciliados. No hay otro método, no hay otra manera. Esto es bueno aclararlo para que lo entendamos de una sola vez. Ahora, ¿qué nos declara el Señor a través del evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio se conoce como la palabra de Dios, la palabra escrita y la palabra hablada, la palabra revelada. ¿Qué características tiene realmente el evangelio para que podamos perseverar en él? Bueno, ¿qué importancia es en cuestión de perseverar en el evangelio? Es importante después de haber creído a Jesús. Significa que para poder perseverar en el evangelio, primero hay que oír, hay que creer y hay que recibir la palabra de Dios como la verdad absoluta. ¿Cuántas filosofías, cuántas enseñanzas y cuántas doctrinas hay y han estado por los siglos y la gente lo ha escuchado? Hay una parte de las Sagradas Escrituras en Hechos capítulo 19, cuando Pablo predicaba el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia, y dice que los milagros sucedían a tal grado que los paños, pedazos de trapo que tocaban el cuerpo del apóstol Pablo, la gente llevaba los paños, los ponían sobre los enfermos, y aún los enfermos eran sanados y los endemoniados eran liberados. Mire qué gran poder es anunciar las buenas nuevas de salvación del evangelio. Amén. Y la unción que hay en un hombre y en una mujer que se dispone en las manos del Señor bajo la guianza del poder del Espíritu Santo. Y Pablo predicaba al Señor Jesús en aquellos tiempos. Sin embargo, muchos le oían de buena gana y muchos le oían de mala gana. Muchos comenzaban a escucharle, pero luego se retraían y no le creían. Sobre todo cuando anunciaba que el Señor Jesús había resucitado, unos le decían, sobre todo en la ciudad de Atenas, dicen los atenienses, personas que
se concentraban en alguien que llegara y dijera algo que fuera nuevo en cuanto a alguna enseñanza. Eso era lo que les interesaba a ellos en Atenas. Siempre estaban escuchando y deseando ver a alguien con una filosofía o con una enseñanza, y sus oídos estaban atentos. Cuando escucharon a Pablo hablar y enseñar el santo evangelio, ellos escucharon algo que era extraño, que nunca lo habían escuchado. Muchos lo escucharon, muchos se convirtieron, muchos creyeron, pero otros lo rechazaron. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Bueno, no todo el mundo va a recibir las buenas nuevas de salvación de buena gana. No todo el mundo le va a querer al Señor. No todo el mundo se va a convertir. Muchos van a decir, no, yo me muero con mi religión y me muero así de esta manera y punto. Bien, eso está bien. Dios le dio a cada ser humano un libre albedrío, una voluntad propia. Pero el ser humano, aunque él piense que pueda hacer cualquier cosa a su manera y en su voluntad, nunca se debe de olvidar que está también advertido a través del mismo evangelio, a través de la verdad poderosa, de las buenas nuevas de salvación que solamente es en Cristo Jesús, que cuando él también se muera y llegue a la presencia de Dios, Dios le va a pedir cuentas. Nadie se salva. Tan cierto que como uno nace de una madre y sale de un vientre, que también así va a morir, y así como muere y sale del cuerpo, también va a entrar a la presencia de Dios y va a tener que dar cuentas. Amén. Vámonos a la palabra de Dios, a Juan capítulo 5. Veremos una primera parte acerca de la perseverancia en el evangelio. Hay dos cosas muy importantes en esta parte de esta cita bíblica. Primero, hay una recompensa de vida y de vida eterna a través de lo que vamos a leer. Y segundo, hay una advertencia de juicio en el día final. Y esto se hace a través de la pronunciación y anunciación del evangelio. Estas palabras que vamos a leer fueron palabras exactas que salieron de la boca del mismo Señor Jesús. Y él mismo declara algo a través del evangelio. Aquí se aparece en el versículo 24 del capítulo 5 de San Juan algo. Y el Señor comienza diciendo lo siguiente. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, diga conmigo, de cierto os digo, que el que, diga conmigo, el que oye mi palabra. Número uno, en ese primer versículo hay dos cosas. Número uno, el Señor está diciendo, y quiero aclarar algo, cuando Jesús decía de cierto, y lo repetía dos veces, de cierto les digo, Él estaba diciendo que lo que Él está afirmando o diciendo en el momento es verdad, es realidad. Y hay de aquel que le escuche y no le entienda y no le ponga la debida atención para obrar en lo que él está diciendo en ese momento, o en lo que dejó escrito en su palabra. Por eso cuando usted encuentre en la Biblia esa porción escritural en un texto, en un verso, o en un versículo, o en un capítulo, y que diga, de cierto os digo, póngale mucha atención. Y hay la primera cosa que Dios nos declara ahí. Hay una recompensa. Y Él dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, y en segundo, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. ¿Es algo hermoso esto? Amén. ¿Es algo hermoso esta declaración? Amén. Es parte del evangelio. Es parte del evangelio que dice, ¿verdad?, en la misma boca del Señor Jesús. De cierto les digo, que el que oye mi palabra, en otras palabras, el que oye mi evangelio, el evangelio hay que escucharlo en primer lugar. Amén. Nadie puede creer sin antes no escucha atentamente algo que se le dice. Amén. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por El oír. No por el hablar, ni por los sentimientos, ni por las emociones. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír no de palabras de hombres, no de mensajes de hombres, no de doctrinas ni de filosofías huecas de hombres, por muy bonitas que sean.
No, dice que la fe verdadera viene y es producida por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Diga conmigo, el oír de la palabra de Dios. A mí me encanta esta parte porque él dice, ¿verdad? De cierto les digo que el que oye mi palabra, segundo, y crea el que me envió. ¿Quién lo envió a él? El Padre. En otras palabras, y crea a mi Padre. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que promete que va a recibir y a tener? Vida eterna. Vida eterna. Usted y yo tenemos una vida en el cuerpo. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, somos productivos, nos casamos, llegamos a viejos y luego morimos. Pero esa es la primera fase del sistema de vida como humanos, como seres humanos metidos en un cuerpo como alma y espíritu. Pero esta es una primera parte, en eso no es todo. Ese es el comienzo. Porque espiritualmente y en el alma usted y yo nunca vamos a morir. Pero sí podemos ser juzgados. Y podemos seguir leyendo entonces en el párrafo hasta terminar en el 30. En el 25 dice, de cierto os digo, y vuelve a decir. Eso significa que cuando él vuelve a decir, de cierto les digo, es que lo que sigue diciendo es que realmente va a acontecer. Es real. Y él dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, ¿qué cosa? Vivirán. Y se está refiriendo al tiempo en que un ser humano haya muerto perseverando en Dios y haya sido enterrado. La Biblia dice los que duermen en Cristo. ¿Sabe que usted y yo, aun cuando moramos y partamos de esta vida físicamente y el espíritu y el alma salgan del cuerpo, usted y yo no hemos muerto? Así es. Amén. Sino que simplemente entramos en el proceso de lo que es el ambiente espiritual sobrenatural de dormir y luego esperamos el despertar a través de la resurrección. Y todo mundo, si bien es cierto, va a resucitar, pero algunos van a resucitar, según lo que vamos a leer ahí, para algo que no es muy bueno. Sin embargo, Jesús está declarando que realmente un día viene la hora cuando los muertos oirán la voz de Dios. Y al decir los muertos, ahí se incluye buenos y malos. Todos los que van a experimentar la muerte física, que es la primera parte o la primera fase de la muerte en relación con la humanidad por causa del pecado, van a tener que resucitar en una hora de vida. Y dice, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en él mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. 28. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es muy importante. Eso significa que la vida no se vive solamente en la tierra. Se vive en la tierra y en la primera fase, mientras estamos en este cuerpo, es la oportunidad de prepararnos con Dios para estar listos para el día en que Él nos llame. ¿Cuántos creen que van a experimentar la resurrección? Amén. Y usted y yo vamos a ser mudados de este cuerpo y obtener un cuerpo glorificado como Cristo resucitó. Amén. Sí, la Biblia lo enseña. Y eso es parte del anuncio del Evangelio. Por eso es importante la perseverancia en el Evangelio, porque Dios nos declara que es necesario oír su voz, su palabra, y creer al Padre y entender la obra que el Padre está haciendo a través del Evangelio, en la persona de Jesús. Versículo 29, lo vuelvo a decir, y los que hicieron, versículo 29, y los que hicieron lo bueno, esto es muy importante y quiero dejárselo a ustedes muy claro, y si los que nos están viendo a través de la página, que puedan entender lo maravilloso de la advertencia de Dios. Y los que hicieron lo bueno, porque buenos y malos van a resucitar, dice, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Dice el Señor Jesús, dice testificando en el 30, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿A qué vino a Jesús? Jesús vino a declarar que Él tenía la potestad, igual que el Padre. El Padre tiene vida en sí mismo y le dio la autoridad de tener vida en sí mismo. Pero también le dio potestad de tener vida y también le dio la autoridad para hacer juicios sobre la humanidad. ¿Quién va a enjuiciar en los tiempos finales a cada ser humano, bueno y malo? ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el Padre a través del Hijo. Jesús un día ya no va a ser más crucificado, sino que Él vendrá con poder y gloria y vendrá como juez. Y cada persona tendrá que oír la voz de Jesús y tendrá que presentarse delante de Él y dar cuentas. Por eso es muy importante entender esto, el aspecto de la necesidad y de la importancia que debemos de darle a la perseverancia en el Evangelio que hemos oído, hemos creído y en el cual debemos de perseverar. Amén. Amén, amados. Amén. Por eso hoy me encanta cuando dice, porque un día, ¿verdad?, los sepulcros se van a abrir. Los buenos y los malos van a resucitar. Los buenos, ¿para qué? Para vida, para resurrección de vida. Pero los malos también van a resucitar, pero para resurrección de condenación, porque hay un juicio. Nadie va a poder decir en aquel día, Señor Jesús, yo nunca escuché ni nadie me anunció del Evangelio. Nadie me dijo, nadie me habló ni me testificó de que tu Evangelio me hablaba de tu persona y de la obra. Nadie me dijo que habías muerto. Nadie me dijo que eras Dios y que me habías venido en persona a este mundo para ofrecerme la libertad y el perdón de mis pecados. No, hermano, nadie va a poder excusarse delante de Dios en ese día. Porque la Biblia dice que Jesús no vendrá por su iglesia y el arrebatamiento, que es lo que esperamos, no va a suceder mientras este evangelio no sea predicado hasta lo más último de la tierra. Y déjeme decirle, hoy más que nunca los esfuerzos de la sociedad bíblica son tan grandes que hay muchos lenguajes, escuche bien, lenguajes, idiomas, lenguas extrañas de tribus y de cualquiera, a través de la cual la Biblia se está traduciendo y se está enviando. Muchas tribus de indios todavía que no salen de su zona ahí, de los bosques, sobre todo en Sudamérica, están recibiendo la Biblia en su propio lenguaje. Para que entiendan, hermanos, que no va a haber excusa. Y cuando sucede ese momento, eso significa que el Evangelio se cumplió a plenitud en su prédica y enseñanza hasta en lo último de la tierra. Nadie va a llegar en ese momento y decir, nadie nunca me predicó y me enseñó ni me anunció de quién era Jesús, por lo cual no me puedes acusar porque no te conocí. No va a haber esa excusa, no va a haber ese pretexto. ¿Por qué? Porque el Evangelio más que nunca se está predicando y se está enseñando. ¿Para qué? Para que nos preparemos como iglesia y que como iglesia también anunciemos las buenas nuevas de salvación en la experiencia que tenemos de ese encuentro personal con nuestro Dios a través de su santo Evangelio. ¿Recuerda lo que estaba predicando hace poco? Creo que fue el domingo pasado, acerca de los testigos de Jesús. ¿Cuál es la base verdadera para anunciar las buenas nuevas de salvación? Sino la experiencia, el contacto directo con la autoridad del Dios vivo a través de la persona de Jesús. Cuando uno tiene ese encuentro personal con Cristo y el misterio de la reconciliación viene a través del perdón por la sangre de Jesús y la fe en su palabra, hermano, hay algo en el corazón y adentro que no lo deja quieto uno, que lo impulsa a abrir la boca para anunciar las buenas nuevas de salvación y decirle a la gente, Cristo es vivo, Cristo es real. Amén. Y no se para uno. Por eso citamos dos ejemplos de la mujer samaritana y del endemoniado que fue liberado por el Señor Jesús. Y esto es muy importante. Me encanta esto. Me encanta porque eso en el versículo 24 y en el 29 son muy básicos y nos deben de impulsar para perseverar en el Santo Evangelio. De cierto os digo que el que oye mi palabra, quiero que lo repita conmigo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá A a condenación. Hay una promesa. Y también, versículo 29, porque vendrá la hora y el día en que los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios y van a resucitar. Los buenos para resurrección de vida y los malos para resurrección de condenación. ¿En qué bando va a estar usted? Yo creo que vamos a estar en el de los buenos. Amén. Y no tenemos excusa ya. Amén. Amén. Aleluya. Segundo, vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 16, y luego vamos a leer Romanos 2, 14 y 16 también, y luego segunda de Timoteo 1, del 8 al 12. Romanos 1, 16, un versículo muy conocido. El apóstol Pablo dice algo muy importante en este versículo. Y este era un hombre que fue experimentado en quebranto y tuvo un encuentro especial con Dios, de una manera en que fue transformado de una forma directa por el poder del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús lo encontró. Ya hemos hablado de cómo este hombre se convirtió al Señor y comenzó a ser usado como instrumento en las manos del Señor para anunciar las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, el Evangelio del Reino. Y él declara algo que mucha gente todavía se limita a hablar de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque todavía como que no tiene una convicción y una seguridad de ese encuentro personal con Jesús. Mira, hermano, cuando alguien tiene un encuentro personal con Cristo, tiene una convicción plena, tiene una seguridad de lo que ha creído y a quién ha creído. ¿Sabe por qué? Porque esa seguridad no es un cuento, es una experiencia que la produce el Espíritu Santo dentro de uno. Amén. Es dentro de tu espíritu que hay algo que se revoluciona y te hace entender en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón y en todo tu ser, de que hay algo nuevo, de que hay alguien obrando en tu vida. Amén. Y nos lleva a sacar fuerzas de flaqueza. Si somos débiles, nos vuelve fuertes. Si somos incrédulos, la incredulidad desaparece y viene espíritu de fe y de confianza en Dios. Y llega el momento en que usted y yo podemos hablar con eficacia, con seguridad, con convicción, y no nos avergonzamos. Por eso Pablo declara. ¿Sabe por qué declara? Igual que nosotros tenemos que hacerlo. El otro año es un reto grande. Tenemos que hablar de Jesús. Amén, amados. Tenemos que anunciar el santo evangelio a nuestras familias, a nuestros hijos no convertidos todavía, a nuestras esposas, a los esposos, a los hijos, a los yernos, a las nueras, a la familia, al vecino, al compañero de trabajo. Tenemos que hablarle de Jesús. Y déjenme decirle, tenemos que hacerlo con convicción, tenemos que hacerlo con fuerza, tenemos que hacerlo, Señor, amados hermanos, con fortaleza. La palabra de nuevo significa con valor, con fuerza, sin avergonzarnos. Y me encanta lo que este hombre dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo está diciendo que no se avergüence del Evangelio? Hermano, porque es un poder sobrenatural. Las buenas nuevas, o sea, la palabra de Dios, cuando se predica en la unción y en la verdad del Evangelio, de seguro le puedo decir en esta mañana, en esta hora, que el Espíritu Santo trae esa convicción y esa revelación de quién es el verdadero Dios y lo trae a tu vida. Y el Evangelio se vuelve como un poder grande, sobrenatural, cuando usted lo ha creído. Y hay algo que lo impulsa no solamente a creerlo después de oírlo, sino a mantenerse firme, fundamentado y a perseverar en él, y sobre todo a no avergonzarse. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Primeramente porque usted lo creyó. Dios lo preparó. Escúcheme, amados hermanos, no todo el mundo puede creer ni recibir el Evangelio. Pero cuando el poder del Espíritu Santo llega a la mente y al corazón de una persona y lo traspasa, y esa persona se dispone con sus oídos físicos y espirituales a escuchar el Evangelio, déjeme decirle, algo resulta adentro. Algo bueno resulta adentro, que trae un poder sobrenatural, que lo impulsa a confesar quién es Dios desde ese momento en que lo confiesa como Señor y Salvador de su vida. Amén. Y no para. Y no se avergüenza.
porque sabe que hay una dinamita por dentro, hay una revolución, hay algo que le impulsa a decir, no, 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 yo no me puedo callar, yo no puedo parar de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque su evangelio, por el poder y la unción del Espíritu Santo, su palabra que es verdad, ahora dentro de mí me impulsa a decir que Él es real y que es poderoso para salvarme, para perdonarme. Si lo ha hecho conmigo, también estoy seguro que lo quiere hacer con mi familia, lo quiere hacer con mi vecino, y lo quiere hacer con mi compañero de trabajo, lo quiere hacer con aquel que es nuestro prójimo, y por lo cual no nos podemos avergonzar. Año 2013 lo vamos a proclamar como el año de la gran cosecha para este lugar. ¿Quiénes son los cosechadores? Levante su mano. Amén. Usted y yo somos los cosechadores, no hay otros. Cada uno de los que Dios trae aquí lo trae para amar, para servir, para perseverar, pero lo trae para servir y hablar de Cristo. Seguimos trayendo una estructura y una enseñanza para crecer y madurar. Sí, es un fundamento, pero también nos vamos a despertar a la predicación del evangelio sin vergüenza. Diga conmigo, sin vergüenza, sin pena, sin temor y sin miedo. Vamos a poder proclamar y decir como el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿En quién? No en cualquier cosa, sino para todo aquel que cree en quién, en Jesús, el Hijo de Dios. Primeramente a quién, al judío, pero después a quiénes, a todos los demás, sin acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 16, también nos habla algo y es declarado a través del evangelio. En esta segunda parte que estamos leyendo de Romanos, primero es no avergonzarse a lo que hemos creído en el evangelio. No podemos avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios. Segundo, dar a entender la necesidad de perseverar en el evangelio, porque llegará el día en que, amados hermanos, no solamente vamos a ser juzgados de una manera justa, sino que en ese momento algo va a suceder cuando nos presentamos delante de Dios. Y Dios va a utilizar esa palabra que hemos escuchado, o su santo evangelio, para declarar hasta el último de los secretos del corazón del hombre. El Salmo 139, como la vez pasada yo más o menos comencé por ahí, ¿quién puede escaparse de Dios? Por dentro y por fuera, ¿quién puede esconderse de Dios? ¿Quién puede huir de la presencia y del conocimiento de Dios? ¿Quién? Nadie. ¿Quién? ¿Se puede salir del planeta? ¿Se puede ir fuera a la luna, al Marte, a cualquier parte? ¿Se puede esconder dentro de la tierra, irse a lo más profundo de la mar? David dice muchas cosas en ese Salmo 139, pero él resume que él no se podía escapar de la presencia de Dios. A donde quiera que él intentara ir o esconderse, Dios lo iba a alcanzar. Aún dice David, si yo buscara un lugar de lo más oscuro, a donde no se viera absolutamente nada más que totalmente aquello negro o negrura. Vamos, hermano, usted ha visto esas partes cuando se oscurece, que no se ve nada. Aún ahí dice, esas tinieblas, eso negro, eso oscuro, para ti, dice David, son como que si fuera la luz del día. Nada se le puede encubrir a Dios. Pero hay una cosa en la cual la gente vive en este mundo. Parece que cada persona en su relación, sobre todo con su prójimo, teniendo una base en una mentira y un engaño, se engaña a sí mismo y guarda muchas cosas que quizás es bueno confesarlas en la tierra. Primeramente a Dios, y sobre todo son pecados. Porque la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta puede alcanzar misericordia. Eso significa que habrán cosas en las cuales nosotros podamos hacer en esta tierra, pero que es necesario confesarlas y decirlas. Amados hermanos, si tienen relación con Dios, o si conllevan a una relación en la cual puede haber tropiezos y no una buena comunión con los demás. Es necesario no tener secretos.
sobre todo que puedan invalidar, escuche bien, en el día final, la aprobación de Dios que Dios va a hacer, usando ¿qué cosa? Su palabra y su evangelio, el cual somos responsables después de escucharlo y recibirlo. Amén, amados. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque él está hablando del juicio que va a venir sobre la humanidad, sobre judíos y gentiles. En otras palabras, sin excepción de personas, Pablo declara en Romanos, como una epístola que habla de la liberación del pecado, que no hay ningún ser humano que se pueda escapar del justo juicio de Dios, porque todos están sujetos a pecado, por lo cual todo mundo es inexcusable delante de Dios. Por eso es peligroso tratar de juzgar a los demás a la manera de nosotros y no según Dios, porque nadie tiene la potestad de juzgar a los demás. Pablo dice, en cuanto a lo que juzga a los demás, a ti mismo te condenas, porque según lo que tú juzgas a los demás, así tú mismo haces igual que los demás. Y es cierto, es peligroso esto. Y algunas veces queremos dar a conocer algo que no estamos viviendo, y posiblemente tratamos de esconderlo. Mira, hermano, por muy secreto que sea algo, Dios lo va a sacar a luz. Lo declara el Evangelio. Miren lo que dice aquí. Versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo está hablando, ¿verdad?, que el ser humano gentil fuera de Israel, a él no se le dio la ley, por lo cual no tenía la responsabilidad delante de Dios de los 10 mandamientos y de los demás que se le dio directamente a la nación de Israel. Pero ¿qué pasa? El judío que entendía y era responsable de la ley delante de Dios no hacía lo que decía la ley. Pero había gentiles o personas que no eran judías o israelitas que delante de Dios hacían mejores cosas que los mismos judíos que tenían la ley. Por eso él declara eso. Y en el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. Dios promete algo, que vendría el tiempo que el Evangelio se iba a anunciar y la ley de Dios iba a ser puesta en las tablas de los corazones de las personas. ¿Quién puede obrar y escribir en un corazón en un sentido espiritual y moral? Solamente Dios lo puede hacer. Amén. Nadie más. No estamos hablando de escribir en una tabla o en un papel. Ahora hay muchos elementos a través del cual se pueden poner escrituras o palabras, imprimir, lo que sea. Pero escribir en el corazón, solamente Dios puede hacerlo por el poder de su Espíritu Santo y del Evangelio. Y miren lo que dice. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando ¿qué cosa? Hay dos cosas muy importantes que Dios va a usar en el tiempo final por el Evangelio. Dice, dando testimonio su conciencia. ¿Quién puede decir que un ser humano no tiene conciencia? Y sobre todo nosotros, al conocer a Cristo, la conciencia de nosotros está avivada y está más viva que nunca. Dígame sí o no. Amén. Sobre todo en el Hijo de Dios. Amén. En el que no conoce a Cristo todavía la conciencia la tiene oscurecida. No es que no tenga conciencia, sí tiene conciencia. Todo ser humano, con o sin Cristo, tiene una conciencia. Y de una u otra manera esa conciencia es utilizada por el Espíritu del hombre para advertirle algo que no está bueno delante de Dios. Pero sobre todo a los que hemos creído a Dios y hemos recibido su Evangelio. Pero en el día final, todo ser humano dice que su conciencia va a dar testimonio delante de Dios, y acusándoles o defendiéndoles ¿qué cosa? Sus razonamientos, o sea, sus pensamientos, en el día en que Dios juzgará por medio de ¿quién? Jesucristo. Por Jesucristo, los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? Conforme a mi Evangelio, dice el apóstol Pablo. Es necesario perseverar en el Evangelio. Amén. Y ser muy claro de acuerdo a la palabra de Dios nos dice de aquello en lo cual debemos de perseverar y que agrada a Dios. Amén. ¿Sabe que hay cosas en las cuales nosotros debemos de ser tan fuertes y pedirle a Dios que nos ayude y nos capacite, incluso para agradarnos no a nosotros mismos, sino para agradarlo a Él? Casi normalmente nosotros estamos impulsados por naturaleza solamente a entender la necesidad que tenemos de velar por nuestros propios intereses. No nos importa la vida de los demás.
o la necesidad espiritual, moral o física de los demás. Casi siempre solo pensamos egoístamente en nosotros mismos. Pero la Biblia nos declara que cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, se entrega por la causa de Dios y se entrega por la causa de los demás. Amén. Pero eso no queda sin recompensa. La Biblia dice que todo aquello que se hace en el Señor y como para el Señor va a tener una recompensa. Amén. Va a tener un premio. Por lo cual, amados hermanos, Dios va a traer a juicio, escúcheme, todos los secretos de los corazones de los hombres en el día en que Él se disponga a juzgar por Jesucristo y por el Evangelio el corazón de cada persona. Ahí la conciencia va a tener su parte y los razonamientos humanos también van a tener su parte. Esos pensamientos que quizás rechazaron o aceptaron a Dios, y esa conciencia que se endureció por no abrir el corazón a Dios, en ese día va a acusar o va a defender. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Usando su palabra. El Evangelio, amados hermanos, nos advierte de lo que va a pasar al final. No todo termina en esta vida. Usted ha escuchado muchas personas que creen que en esta vida se resume todo, se comienza y se termina todo. ¿Ha escuchado decir a esas personas? No, si la vida hay que vivirla aquí en esta tierra y mientras estamos en el cuerpo, porque cuando morimos todo se termina. ¿Usted ha escuchado a esas personas hablar así? Sí. No, nunca crea ni entienda eso. Entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. Dios nos declara en su Evangelio lo que debemos de hacer, lo que agrada a Dios y lo que nos conviene mientras estamos en el cuerpo. La Biblia dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a las obras que hicimos en el cuerpo. ¿Cuándo vamos a ser juzgados? ¿Mientras estamos vivos? No, vamos a ser juzgados cuando nos presentemos delante de Él. No en el cuerpo físico. Porque un día, tarde o temprano, de todas maneras, vamos a morir físicamente. Pero no morimos espiritualmente ni en el alma. Seguimos vivos y tenemos que presentarnos delante de Dios. Amén. El Evangelio nos advierte en 2 de Timoteo 1, 8 y 2, 1 del 8 al 12 nos dice lo siguiente. Y veamos algo muy importante que el apóstol Pablo y le advierte escribiéndole a Timoteo. Y me gusta esto porque mire lo que le sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Como él lo dice en el versículo 16 de Romanos 1, de no avergonzarse del Evangelio, también se lo recomienda a Timoteo de la siguiente manera. Y leemos, y dice, 2 de Timoteo 1, 8 en adelante. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones. ¿Por qué? Por el Evangelio. Por el Evangelio, según el poder de Dios. Y mire qué precioso. Quien nos salvó y llamó ¿con qué? Con llamamiento santo. Y algo muy importante, no como enseñan las religiones, porque algunos creen que por las buenas obras vamos a ser justificados y perdonados en el día final. No es así. No, amados hermanos, no por ser buenos, no por tratar de justificarnos en el impulso de nuestras propias obras vamos a ser justificados. Dios nos justifica a través de la obra redentora y de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Amén. Es lo que Dios toma en cuenta. La justicia de Dios solamente se encuentra en la persona de Jesús, el único que llenó los requisitos de la demanda y de la voluntad del Padre. Y por eso es muy importante. Y me gusta que Dios nos enseña en esta hora, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué cosa? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido ¿qué cosa? Manifestada por la aparición. ¿Quién puede negar de que Jesús ya no vino? Aleluya. ¿Quién puede negar de que Jesús ya no murió? ¿Quién puede negar de que Jesús ya resucitó? Amén. No, eso ya es un hecho.
Y si Dios lo dice en su palabra, es verdad. Así que la aparición de Cristo ya fue. Dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué fue lo que hizo? A través de su muerte, sepultura y resurrección, a través de su obra, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién conocemos estas cosas? A través del Evangelio. Mire, hermano, cuando la gente menosprecia el Evangelio, no va a entender la revelación de las verdades de Dios y no va a entender el plan de Dios. ¿Hay peligro? Sí, hay peligro. Hay gran peligro cuando nosotros no le ponemos la debida atención a la palabra de Dios, al santo Evangelio de Jesucristo. Porque Dios usa el Evangelio para declararnos cuál es su voluntad y lo que Él hace aquí en la tierra y va a hacer después que salgamos del cuerpo también. Por eso Él mismo vino a manifestarse a la tierra como un ser humano, en cuerpo como usted y como yo. ¿Podemos negar que Jesús no ha venido en cuerpo? ¿Podemos negar de que Jesús no vino a esta tierra? Nació de una virgen, creció como un niño y llegó a ser un adulto, al cual le conocían como Jesús, el hijo de José y María, el carpintero. Hay testimonio, la Biblia lo enseña, el Evangelio lo predica y lo enseña. No se puede negar eso. Jesús ya fue. Dios vino a hacerse humano, ya fue procesado, ya murió, fue sepultado y resucitó y está a la diestra del Padre, nos enseña la palabra. Por eso dice, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice el apóstol Pablo, dando testimonio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro para anunciarlo a los gentiles. Por lo cual, y quiero que le ponga esto, es muy importante, porque la tercera parte, en esta parte que estamos leyendo de Romanos y de Timoteo, es, primero, no avergonzarse porque hemos creído el Evangelio. Segundo, los secretos de los hombres van a ser juzgados. Tercero, tener la seguridad de saber a quién hemos creído. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros a quién hemos creído? Por el anuncio del Santo Evangelio. La palabra de Dios nos declara. Y a mí me encanta porque Pablo, testificando y escribiéndole a Timoteo en esta segunda carta, le dice en el versículo 12, en esta parte que estamos leyendo, por lo cual asimismo, dice, padezco esto. O sea, Pablo estaba padeciendo cárceles y persecuciones. Cuando él predicaba, él tenía resistencia y muchos no lo apreciaban y no lo recibían. Se volvían enemigos. Pablo llegó a sufrir tanto que incluso muchos quisieron matarlo por la predicación del Evangelio. Y él sufrió muchas cárceles. Por eso dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pero vuelve a decir, pero no me avergüenzo. Y algo muy importante, me encanta esto. Dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar, ¿qué cosa? Mi depósito para aquel día. ¿Cuántos saben que usted tiene un lugar especial en el día en que tiene que aparecerse delante de Dios? Amén. Amén. No tiene por qué sentirse temeroso si usted está preparado, si usted está perseverando en el Evangelio y en la verdad que solamente se encuentra en Jesucristo. Jesucristo no es una secta, no es una religión. Jesucristo es una relación directa de cada persona y de su iglesia con ese Dios verdadero, único y vivo. Es el único, es Jesucristo. Amados hermanos, y él dice, porque yo sé a quién he creído. ¿Sabe qué? Yo le pregunto a algunas personas que me dicen, no porque yo le estoy encendiendo una velita a San Lázaro, no porque yo le compro una vela y le compro un traguito de guaro o lo que sea a la virgencita del tal, etcétera, etcétera, porque son prácticas culturales en las cuales hemos creído y participamos sin darnos cuenta que hemos creído y hemos sido enseñados en una falsa y en una mentira. Y cuando usted le dice a esa persona, tú estás seguro que si mueres hoy, estás con Dios y vas a ser justificado delante de Dios, déjeme decirle, las personas dudan. Porque la idolatría, la enseñanza, la creencia y la práctica, escuche bien, en una religión, en un ídolo, en una imagen, en una secta o en cualquier cosa que sea, que no sea dentro del Evangelio y en la verdad del Evangelio y en la persona y en la obra de Jesús,
no va a justificar ni a perdonar a nadie en el día del juicio, en el cual tenemos que presentarnos delante de Dios. Solamente hay una cosa que es válida. ¿Sabe qué es? La obra poderosa, redentora de Cristo Jesús. Su cuerpo y su sangre que ya fue vertida en la cruz del Calvario. Amén. Es lo único que el Padre ve y va a ver en aquel día. Y el Evangelio lo enseña de esa manera. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio ni de mí, por el cual yo estoy preso. Sigue predicándolo, sigue enseñándolo allí en la ciudad y en el lugar donde Dios te pone. Eres mi hijo espiritual. Lo que yo te enseño, las experiencias que yo tengo, son las que tú has creído y estás viviendo. Sigue enseñándola, sigue creyéndola. Y si las enseñas a los demás, no solamente te van a salvar a ti, vas a salvar a los demás que te creen también lo que yo te estoy enseñando. Pablo tenía la plena seguridad de a quién había creído y estaba seguro que tenía su lugar perfecto para aquel día. Amén. ¿A través de qué? Del Evangelio. Amados hermanos, no hay cosa más preciosa que decir, yo estoy seguro a quién he creído y en dónde estoy. Amén. 100%. Y nada me mueve de ahí. No es cuento, no es leyenda, no es una farsa, no es una mentira. No, es algo vivido, es algo que llevo por dentro, es algo que ha producido el Dios eterno por su Santo Espíritu. Él fue el que me convenció de pecado. No me convenció el pastor, no me convenció el cura, no me convenció el presidente. No, me convenció el poder del Espíritu Santo cuando escuché su santo evangelio. Amén. Y lo creí. Amén. Y ahora persevero en él hasta el final. Amén. Amén, amados. Es una relación con Dios. Y ahí no hay engaño. Y a mí me encanta porque este hombre estaba engañado, pues era perseguidor de la iglesia. Pero cuando tiene ese encuentro personal con Cristo, sus palabras son de plena convicción por la experiencia interna que él ha tenido. Él tuvo un cambio radical. Un cambio radical. Desde ese momento, él fue un esclavo y un siervo del Señor Jesucristo hasta que murió cumpliendo el propósito de Dios. Y por eso le enseña a Timoteo. Amados hermanos, nunca se olviden de que igual que Pablo, nunca debemos de avergonzarnos, porque debemos de estar seguros a quién hemos creído. Y estamos seguros que es poderoso para guardar nuestro depósito para el día en que Amén. nos presentemos Amén. delante de Él. Amén. Y el día que nos toque, como dicen, patear la cubeta, guardar los tacos o lo que sea, no se preocupen, que ese es un traspaso nada más. La vida sigue y la mejor vida comienza ahí. Amén. Porque entramos en el reposo eterno con nuestro gran Dios y Salvador, que ya fue pionero, porque la Biblia dice, Amén. Él es primogénito de entre los muertos. Así es. Amén, amados. Señor. Y el Evangelio lo declara. Termino con esto. Vámonos a Colosenses capítulo 1 y leeremos 1 Corintios 15, 1 y 2 también. Colosenses 1, 19 y 23. En esta parte hay tres cosas. Dios hace provisión y nos reconcilia a través de su Hijo. Leemos Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 23. Y luego 1 Corintios 15, 1 y 2. Y nos dice lo siguiente, versículo 19, Colosenses 1. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, se refiere a Jesús, el Hijo, habitase toda plenitud. Y por medio de Él, o sea, por medio del Hijo, Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué cosa? Su sangre. Y mire lo que dice el 21 hasta el 23. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El 23, nunca se nos olvide, porque es una advertencia. Si en verdad
permanecen fundados, diga conmigo, fundados. Fundados. Y firmes ¿en qué? En la fe. En la fe y sin moverse de la esperanza ¿de quién? Del Evangelio. Del Evangelio que has, ¿qué cosa? Que habéis oído. Oído. 2, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo. Y 3, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amados hermanos, ¿qué podemos resumir aquí? En el versículo 19 dice que el Padre puso toda plenitud. En otras palabras, Dios escogió y estableció que en Cristo Jesús iba a llevar a cabo todo lo que Él iba a hacer. Me refiero en cuanto a la obra de reconciliación por la enemistad por causa de la desobediencia del hombre en la humanidad. Tanto en los cielos como en la tierra habían cosas que reconciliar. Y Dios todo lo pone como provisión en el Hijo. Dios le da toda potestad, toda autoridad, y el Señor es el que llena los requisitos de la voluntad del Padre. En el versículo 20, ahí nos dice y nos declara que por medio de Él reconcilia todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hace la paz mediante el derramamiento de una sangre, no cualquier sangre, sino la sangre del Cordero de Dios, la cual quita el pecado del mundo, declara el apóstol San Juan al principio. Y en el versículo 20 dice, y a ustedes que eran en otro tiempo extraños y enemigos. Amados hermanos, ¿cuántos éramos extraños y enemigos antes de venir a Cristo? Amén. Levante su mano. Yo era uno de ellos. Hablaba de Dios a mi manera. Creía que agradaba a Dios a mi manera. Hermano, yo creía que no tenía necesidad de Dios también. Y es más, llegué a blasfemar contra Dios y a acusarlo de cuantas cosas malas y perversas sucedían en el mundo. Un muchacho de 17, de 18 años, estudiando, me volví egoísta y vanidoso y creía que me las sabía todas. Y yo llegué a blasfemar contra Dios y decirle, si existes y eres real y eres bueno, ¿por qué no arreglas el desorden de este mundo? ¿Por qué muchos niños se mueren de enfermedades que no se entienden por qué salen? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta mortandad? ¿Por qué tanta bajeza? ¿Por qué tanta maldad de los hombres? Y yo le echaba la culpa a Dios, sin entender, amados hermanos, las consecuencias de lo que es el pecado hecho por el hombre, no producido por Dios en la humanidad. Pero amados hermanos, qué bueno es entender de que yo no entendía que era un extraño y era un enemigo con Dios. Y aún así, Dios no tomó en cuenta mis palabras que salían de mi boca, de ignorancia y de un muchacho lleno de vanidad, que no sabía ni lo que hablaba ni a dónde estaba parado. Porque Dios tuvo misericordia de mí. Amén. No tomó en cuenta mis palabras ni mi blasfemia contra Él, sino que me perdonó. Y yo recuerdo que cuando tenía 20 a 21 años, que luego vine de nuevo al Evangelio, ese día sábado cuando escuché la predicación a través del hermano Misael Argeñal, ese hombre de Dios que todavía predica el Evangelio hace 35 años en Honduras. Hermano, esa palabra traspasó mi corazón. Y desde ese año 81, el que ven aquí está todavía predicando el Evangelio. Le di mi corazón al Señor. Comencé a perseverar. Y Dios hizo su obra poderosa en mí y la sigue haciendo. Ya no fui extraño, amados hermanos, ni fui enemigo desde ese día en que yo me reconcilié con Dios a través de la muerte, al haber creído de nuevo el anuncio del Evangelio. Y dice que antes éramos extraños y enemigos. ¿Dónde? En nuestra mente. ¿Con qué pecamos contra Dios? ¿Acaso no es con nuestros pensamientos que se convierten en palabras? ¿Y usamos nuestra boca para hablar contra Dios y para hablar contra el prójimo? Pero nuestra mente, antes éramos enemigos, y ahora no. Porque ahora dice la palabra de Dios y nos declara que tenemos la mente de Cristo. Digan conmigo, tenemos la mente de Cristo y ya no soy extraño ni enemigo, porque he sido reconciliado por medio del cuerpo de Cristo, el cual ya fue colgado y crucificado. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Aleluya. Y eso es maravilloso. Amén. Aleluya. Dice con qué propósito Dios nos reconcilia en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha
e irreprensible delante de Él. ¿Cuántos esperan ese día? Amén. Ser presentados santos, sin manchas. Una persona, escuche bien, ser irreprensible no es fácil. Usted lo produjo y lo hizo. Esto es producido en y a través de la obra poderosa en la persona de Jesús el Cristo. Amén. Es ahí donde somos incluidos. Y ya Dios no nos toma como extraños ni como enemigos, sino como reconciliados para presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles. Pero hay una condición de perseverancia. Usted y yo no podemos presentarnos delante de Dios en el día del futuro, cuando estemos en su presencia, santos, sin mancha e irreprensibles, si en verdad no permanecemos fundados y firmes en la fe y en la esperanza del Evangelio de Dios. Amén. En el versículo 23 es clave, porque dice, si en verdad permanecen fundados y firmes ¿en qué? En la fe. Muchos tienen su fundación y su firmeza en una fe equivocada, no en la fe de Jesús. Aquí nos declara y nos dice, si permanecemos fundados y firmes en la fe de Cristo, no en otra fe. Y dice, y sin movernos, diga conmigo, sin movernos, ¿de qué cosa? De la esperanza del Evangelio que habéis oído. Número uno, el Evangelio se oye, el cual se predica sobre toda la creación debajo del sol, y Pablo da testimonio que fue el hecho ministro del Evangelio. ¿Cuántos son ministros del Evangelio aquí? Amén. Y el otro año póngase las pilas, porque usted va a ser ministro del Evangelio con poder para evangelizar. Amén. Y termino aquí. 1 Corintios 15 nos dice lo siguiente, versículo 1 y 2. Además les declaro, hermanos, ¿qué cosa les declara? Dice el apóstol Pablo. Dice, les declaro, hermanos, el Evangelio, número uno, tres cosas importantes. El Evangelio que les he predicado. Dos, el cual también han recibido. Y tres, en el cual también perseveran. Aleluya. Es muy importante. Tres cosas. El Evangelio es predicado y hay que ser escuchado y oído. Hay que ser creído. Dos, el cual también se debe de recibir con fe. Y en el cual también hay que perseverar. Dos, por el cual asimismo dice, si retienes la palabra que les he predicado, son salvos, si no, han creído en vano. Esto es muy importante de entender. Mucha gente comienza, oye la palabra, pero no persevera en ella, no la retiene, no se mantiene firme y estable en esa esperanza del Evangelio hasta el final. Queremos presentarnos el día de mañana santos, sin manchas, irreprensibles delante de Dios, sin salir avergonzados, sino honrados delante de Dios en fidelidad. Amados hermanos, somos Amén. responsables de oír el Evangelio que se predica, de creerlo, de recibirlo, de perseverar en él y de retener la palabra sin movernos de la esperanza de ese santo Evangelio. Amén. Es Amén. lo que te va a dar la victoria hasta el final. No es comenzar y quedar a medio palo o a mitad del camino. No es así. El que conoce a Cristo es mejor no haberle conocido. Si lo conoció, mejor lleguemos hasta el final con Cristo. Amén. Porque el que no le ha conocido y llega al final rechazándolo, tendrá una clase de trato. Pero los que lo hemos escuchado y lo hemos recibido, si nos apartamos, va a ser peor la situación. Póngase en pie. Lo mejor es estar advertido. ¿Es importante perseverar en el Evangelio? Amén. Sí, es importante. Es vital. Es necesario. En otras palabras, no hay opción. Tenemos que hacerlo.